Todos los países tienen algo que se denomina barrios zombies, sitios abandonados incluso por el mismo Dios donde las adicciones, crimen y la suciedad ocuparon todo el panorama. Ejemplos pueden ser Kensington en Estados Unidos, Downtown Eastside en Canadá, Cracolandia en Brasil y sí, Paraguay también tiene su propio barrio zombie. Seguramente la mayoría piensa que se trata de alguno de estos barrios que tienen mala fama como puede ser Cambala o Chacarita, pero no. Este barrio se encuentra en Mariano Roque Alonso y estamos camino a él. Quédense que les muestro. Rubén, intro. Considerado el barrio zombie de Paraguay, hoy nos encontramos en Corumbacue de Mariano Roque Alonso. Este sitio lleva años enfrentando una crisis social caracterizada por la inseguridad, microtráfico, prostitución y explotación. En este barrio se reporta una alta al principalmente tanto de jóvenes como de comunidades indígenas, muchos de ellos pertenecientes a la comunidad Macá. Incluso tenemos por ahí un colchón. Allá en el fondo parece que está la cama. Tienen algunas cositas más por ahí. Bueno, esto parece. Acá alguien estuvo enrolando recién. Los vecinos cada tanto, en una especie de como acción de patada de abogados, tratan de convocar a los medios para denunciar la situación que atraviesa este barrio. Sin embargo, lastimosamente no parece una situación que vaya mejorando, todo lo contrario, cada año parece estar peor. Incluso algunos vecinos medio que nos miran pensando en ¿qué están informando esta gente acá? Pasa que tratamos de venir medio discretos. Estamos ahora en la plaza 26 de enero. Vinimos a esta porque era del Google Maps la mejor puntuada y casi la única que tenía el nombre plaza. Pero bueno, a primera vista lo que vamos viendo es un poco triste, ¿verdad? Por acá podemos ver aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5 packs de cerveza por acá. Una botella de Fernet. Esa zona allá al fondo está mejor cuidada, pero como se darán cuenta, el parque en sí no está en buenas condiciones y por allí hay mucha más basura. Lo más grave de lo que pesa de las denuncias contra esta comunidad no es tanto así la sustancia, sino cómo eso le termina vulnerando tanto a los jóvenes como a los, bueno, en sí también los jóvenes indígenas, ¿verdad? Y es que en esta zona el dinero es fácil, la explotación y la indiferencia a la situación parece que se están mezclando todos. Lo que hace que uno se empiece a preguntar no solo por qué sucede esto, sino hace cuánto sucede esto. En este lugar se habla de que todo puede ser un punto de encuentro, aparte de que, bueno, están los parques en mal estado, los baldíos están con el pasto larguísimo, tenemos uno acá al lado, personas que deambulan con la cara perdida en cualquier horario, y bueno, y los comerciantes que viven con bastante temor a la situación de inseguridad que hay acá. ¿Sí? ¿Qué onda esto? ¿Qué decís que sea? Para entender el barrio Corumbacue también hay que hablar de los Macá. Ellos son un pueblo indígena originario del Chaco Boreal, con presencia en Paraguay, Argentina y Brasil. Hoy viven principalmente en la nueva colonia indígena Macá, aquí en Mariano Roque Alonso, y en otras áreas suburbanas de Asunción. Y ellos no es que aparecieron nomás un día de la nada acá. Su presencia quedó registrada en el censo del año 2002, donde se arrojó que el 77,4% de los Macá vivían en áreas urbanas. Ese mismo censo registraba 413 personas aquí en la comunidad de Corumbacue, que en el año 2012 se empezó a hablar de más de 1.200 personas y para el año 2025 ya se llega a hablar de 3.000 indígenas viviendo en las zonas de Asunción, específicamente la comunidad Macá. La comunidad Macá es una que va en bastante ascenso. En el año 2002 se registraban 413 personas viviendo aquí en Corumbacue. Para el año 2012 ese número aumentó a más de 1.200 viviendo ya en sí zona de Asunción. Y ahora para el año 2025 se había anunciado en un informe policial que ya eran más de 3.000 viviendo en Asunción. Si quiere diga su nombre, prefiere Graciela. La Castilla Ña María. Estamos en la ¿cómo le dice? Casilla de Ña María. Sí. Usted trabaja acá, es una vendedora, ¿verdad? Sí. Últimamente de este barrio se hicieron muchas cosas, de inseguridad, de adicciones, de una gran presencia, no tanto así de la comunidad Macá como tal, sino de la degradación que hubo con relación a esa comunidad y a la juventud en general que cayó en drogadicción. ¿Usted pudo ver eso, constata? Sí, ¿Cambió mucho el barrio en estos últimos años? la verdad que sí, cambió muchísimo. ¿Cambió mucho en el sentido de que es más peligroso, Sí. es más oscuro? ¿Cómo? Sí, más peligroso. ¿A usted nunca le llegaron a salvar a la persona? No, la verdad que no. ¿Pero conoce gente que sí? Sí, ¿Es algo común de escuchar? sí, ¿Usted con relación a las ventas acá en su local se maneja de manera normal? sí, normal. ¿Hay muchos clientes? No mucho, pero ya salgo un poquito. Para la gente de la zona Sí. principalmente. Y eso. Bueno, y seguridad, me imagino, veo que
Sí. Sí, tienen que cerrar todo, ¿verdad? Y tiene que echar todo si es que va a llevar algo. Me imagino. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Perfecto. En este barrio también sucede un tipo de violencia de la cual hay que hablar claramente, que es la estigmatización que tiene. O sea, llamarle barrio zombie a un lugar sirve para tener un título llamativo en YouTube, pero en verdad es que no termina de reflejar la realidad que atraviesan la gente que vive en esta zona. Porque detrás de un barrio zombie tenemos vecinos, jóvenes atrapados, familias enteras en precariedad y una comunidad indígena con una historia de desplazamiento. Acá la pregunta que nos tenemos que hacer es no tanto qué falta por hacerse en este lugar, sino cómo se lidia con algo que se dejó crecer demasiado. Y quizá lo más incómodo no sea tanto lo que sucede acá, sino la forma tan fácil de mirar y estigmatizar que tiene la gente pensando que con nombrarlo barrio zombie ya puede entender toda la realidad de lo que está sucediendo. Gracias. Esperen ahí un momento. Con esto concluimos entonces la primera parte del programa, un poco nuestra investigación aquí en el barrio de Corumbacue. Ahora vamos a tener una entrevista con un doctor que es el doctor Óscar Miguel Paz, médico psiquiatra, también médico forense. Y bueno, él nos va a estar hablando un poquito sobre el tema de adicciones, cómo lidiar con ellas y cómo no. Antes de ir, eso sí, con la entrevista, me gustaría agradecer a una de las marcas que hace posible que me tengan en esta pantalla todos los martes. Cuando el mes se hace largo, adelanta efectivo con tu tarjeta de crédito directamente desde la app de Basa. Recibí dinero en tu cuenta sin moverte fácil y rápido. Con tu tarjeta de crédito vas a usar lo que necesitas hoy y lo pagas después, en cuotas sin intereses. Así de simple, vas a tu lado en cada logro. Vamos a una breve pausa y ya continuamos con más Antítesis. Y ahora continuamos con más Antítesis, pero tenemos que seguir agradeciendo a las marcas que hacen posible que estemos aquí todos los martes. Las sorpresas de la vida no se pueden evitar, pero sí podemos elegir cómo afrontarlas. En Panal Seguros te dan respaldo para seguir adelante incluso cuando las cosas no salen como las esperabas. Contacta al 021-439-1000 o en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. También queremos agradecer a Gin MG. Hoy en día vivimos en un mundo salido de Instagram, pero eso a nosotros muchas veces se nos va. Nos gusta ser realistas, tener los pies en la tierra. Por eso MG, el gin de Barcelona, llega para que disfrutes la vida tal cual como es. Encontrarla en los mejores comercios del país, distribuido por Javacorp. Gin MG, nada de filtros, solo gin. Continuamos con más de Antítesis. Ahora estamos en un segundo bloque donde vamos a charlar con el doctor Óscar Miguel Paz. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches para todos, Fabri, la audiencia, y feliz acá de poder compartir un poquito sobre el tema de adicciones con la gente. Así mismo. Vamos directo a los bifes, como que es una frase que mucho ando escuchando últimamente. Y nosotros venimos de hacer una breve investigación en un barrio de Mariano Roque Alonso que técnicamente está tomado hoy por lo que viene a ser la adicción. Principalmente los vecinos denuncian que es adicción hacia el crack, y hay un componente muy delicado en este caso, que hablamos de una comunidad indígena que serían los Macá, los cuales, al ser una comunidad más vulnerable, terminaron cayendo completamente en esta situación. ¿Cómo podemos explicar de que una sustancia pueda llevar a toda una comunidad, jóvenes, también a los Macá, a esta situación tan deplorable? Sí, porque sinceramente la comunidad indígena generalmente tienen poco nivel en el sentido de poca lectura, poca educación, su actividad cultural es distinta usualmente a la gente, los asuncenos, los paraguayos de otro tipo de raza. Entonces, al tener poca información, son muy vulnerables ellos a recibir regalos, porque inicia así. Primero son tragos, después dentro del trago ya van regalitos y van siendo víctimas de forma inconsciente por falta de conocimiento, y no saben a lo que eso puede llegar a producirlos luego. Porque estamos hablando de crack, cocaína, que son sustancias sumamente adictivas, y ellos pueden llegar a ser en estado de abstinencia cuando sale el efecto. El crack es un derivado de la cocaína, justamente. Sí, justamente el crack es para hablar mal y pronto, es como la basurita que queda, el residuo que queda cuando uno intenta manufacturar cocaína. Entonces, como es la basurita, el residuo, es muy barato, venden por pocos billetes en las calles, por lo general por billetes de baja denominación. Pero como son también altamente adictivos y en periodo de abstinencia, cuando sus cuerpos le piden, tienen temblores, tienen palpitaciones, sudoración, le piden más dosis de sustancias, ellos son capaces de salir a robar. Por eso vemos gente que muere electrocutadas, que tratan de ingresar a lugares y muchas veces reciben tiros o son mordidos por animales, porque con el afán de conseguir un poquito más de dinero para comprar una dosis más,
pierden la noción de lo que es el peligro. Justo eso te iba a preguntar, ¿cómo se puede entender la mentalidad de la persona adicta en este caso? Porque hablamos de que en la comunidad de Corumbacue, hablamos de que se está hablando de 20.000 guaraníes, que es lo que cuesta hoy por hoy el cuerpo de una persona, que es lo que se están ofreciendo hoy por hoy. Con la finalidad, la mayoría de las veces, de poder cubrir los gastos de estas sustancias que ellos se terminan metiendo. O sea, ¿cómo funciona la mente para decir, mi cuerpo vale esto, que es lo que termina valiendo esa sustancia, que es lo que yo quiero ingerir? Por la falta de conocimiento. Ellos lastimosamente no saben que eso te lleva a periodos o estados de psicosis, donde uno puede llegar a alucinar, pensar que la policía o bandas rivales o un vecino enemigo puede estar escuchando lo del otro lado de la pared, o empieza a escuchar voces, ven alucinaciones visuales, la gente te cuenta que ven demonios, víboras, insectos, y eso es tan real para ellos, esas alucinaciones, que alteran su comportamiento, su conducta. Entonces, ellos en esos momentos de intoxicación, lastimosamente, una vez que está dentro del cuerpo el crack, ya es imposible de poder predecir qué tipo de efectos va a tener en la persona. Hablamos literalmente que una persona puede llegar a percibirse, porque perdón, no me saco de la cabeza eso de los montos por los cuales se está dando la prostitución en esa zona. Una persona puede llegar a percibirse a sí mismo como un producto con tal de conseguir más dinero para seguir cubriendo su adicción. Sí, porque como dije recientemente, la abstinencia, que es ese deseo de consumo, de mayor consumo que hace el cuerpo en la persona identifica, entonces no le importa, pierde la noción de lo que cuesta, de lo que es el dinero y el valor de las cosas. Por eso es que llegan a arriesgar sus vidas estas personas con tal de conseguir algo para que pueda ser intercambiado por un billete, y ese billete te lleva a la sustancia. Algo que vos mencionaste cuando empezábamos a hablar era, muchas veces diste un ejemplo de, por ejemplo, yo te doy un vaso y este vaso tiene algún tipo de sustancia. Lo primero que se me viene a la cabeza es, entonces yo, como una persona que quiere inducirte a vos a este mundo, lo que yo hago es como que te doy una dosis gratis para que vos te enganches con ella y después empezar a venderte. Exacto, funciona así porque es tan intenso el placer que uno siente cuando consume ese tipo de sustancia, pero es un placer químico falso. O sea, es como decirte, ganaste $100 millones en la lotería de Nueva York, usaste un billete de 5.000 guaraníes para poder comprar el ticket y ganaste. Entonces, es una felicidad indescriptible, y con tal de poder seguir sintiendo ese nivel de felicidad o placer, a ellos no les importa dejar de trabajar, dejar de comer. Por eso que vemos mucha gente que consume este tipo de sustancia que fallece por el camino porque se olvida de tomar agua, te anestesia, te saca el sentido de la sed, te saca el sentido del hambre. Entonces ellos fácilmente, por eso vemos noticias que mueren de sobredosis, infarto cardíaco, o son atropellados en las calles, en las avenidas, porque no tienen ellos sentido del orden en esos momentos. Doctor, vos sabés, me parece que me acabaste de abrir la mente en un sentido de cómo leer este tipo de situaciones, porque en verdad es muy fuerte pensar lo conveniente que es para un sistema de distribución que hayan este tipo de comunidades como los Macá, que hayan caído completamente en la adicción a esta sustancia, y no solo los Macá, los jóvenes también de la zona que terminaron cayendo a esto. Es súper rentable regalarte la primera dosis y empezarte a cobrarte ahí en adelante por la segunda, pero ¿se puede encontrar una salida a esto? Entiendo que a nivel comunidad es más difícil, pero a nivel personal, ¿se puede? ¿Cómo uno encuentra una salida a estas situaciones? Usualmente lo primero que siempre le digo a la gente es primero la información. Uno tiene que tener la introspección y darse cuenta, tengo que saber un poco más sobre esto. Lastimosamente, justamente se aprovechan de la gente más vulnerable, más con poco conocimiento, ignorante, por más que sea políticamente incorrecto. Entonces, gente que no tiene conocimiento sobre este tema. ¿Por qué sería políticamente incorrecto decirle ignorantes? Porque lastimosamente existe todo un sistema ahora de que, bueno, no le puedes decir a esto ignorante o falta de conocimiento, no le puedes nombrar por su piel, su color de piel. Bueno, este grupo de la población lastimosamente no tiene ese nivel de información, o muchas veces no leen. Vemos que es alta la capacidad, los índices de analfabetismo en las comunidades indígenas. Entonces, esa es la gente analfabeta, que no estudia, con poco conocimiento, son las víctimas principales. Entonces, son las que generalmente también van a conseguir, porque muchas veces unos traen pedazos de oro, pedazos de bronce que valen muchísimo más que 20.000 guaraníes, o pedazos de instrumentos de electrónica. Entonces, para ellos, los narcos igual, bueno, me traes un televisor y yo te doy una piedrita de 20.000 guaraníes. Entonces, para ellos es ganancia, porque eso van a empeñar y ganan mucho más todavía.
Claro, pero volviendo un poco al tema, o sea, me decís que con la información uno puede aspirar a salir de este tipo de situaciones, pero con una persona que ya lleva su tiempo, que está medianamente perdida, ¿qué tipo de tratamientos se encuentran con ellos? Bueno, depende mucho del deterioro mental que le produzca la sustancia a la persona, porque es el crack, la cocaína, la marihuana va carcomiendo, va matando neuronas por dentro. Y si la persona, por ejemplo, está muy deteriorada mentalmente, perdió mucha masa cognitiva, las neuronas que son como las computadoras que procesan información, sin ayuda de los familiares, generalmente es muy difícil, porque tienen círculos, tienen los amigos, donde se reúnen, le invitan, te avisan, entonces hoy vamos a una fiestita aquí, hoy vamos a tener un encuentro en la esquina, entonces sin ayuda de los familiares, sin psicoeducación de la gente que verdaderamente le quiere a la persona afectada o las personas afectadas, es difícil, es imposible. Hay medicamentos, son muy eficientes, pero también todo tiene un costo económico. Claro. En ese sentido, ya que mencionas, mucha de la gente que nos termina viendo finalmente son jóvenes. Y hay algo que siempre me causó a mí mucha curiosidad. Hay jóvenes que en su momento de experimentar cosas prueban este tipo de sustancias, tal vez no solamente el crack, sino marihuana y un montón de cosas de todas las sustancias que hoy por hoy hay en el mercado. Y hay mucha gente que termina cayendo en esto y hay mucha gente que no cae en esto. ¿Dónde se encuentra la diferencia entre el que no puede dejarlo y el que lo deja? Porque existe una vulnerabilidad genética que cada persona tiene de acuerdo al tipo de sustancia. Entonces, hay gente que, por ejemplo, siente más placer con los estimulantes, como dijimos cocaína, crack, o por ejemplo la anfetamina. Hay gente que siente más placer con las drogas depresoras, que son el alcohol, la marihuana, el clonazepam, alprazolam, que escuchamos, disomnilam. Y hay gente que le gusta más los alucinógenos, el cucumelo, ayahuasca, el LSD, ¿verdad? El famoso cartoncito que ponen debajo de la lengua en las fiestas electrónicas. Entonces, uno tiene una predisposición hacia cierto tipo de sustancias. Entonces, puede verse casos también que la genética juega un papel muy importante, que te da esa predisposición. Ya depende de cada caso individualmente, pero a la larga siempre puede haber algún tipo de adicción en lo que cada persona tiene cierto tipo de tendencia a cierto tipo de adicción. Ya. Me parece bastante especial que hayas mencionado la ayahuasca, porque es más que una droga como tal, y te entendiendo que está prohibido en muchos lugares, es como que literalmente hay comunidades que giran en torno a ella, tipo van más allá de simplemente juntar, no es como algo religioso ya técnicamente. Sí, porque es una sustancia que produce alucinaciones, entonces de acuerdo a cada persona, hay gente que te dice, doctor, me gusta más el LSD, me gusta más el cucumelo, entonces cada persona tiene su preferencia y todo depende también de cómo se coseche, porque son químicos que están en entidades, seres vegetales. Claro. Bueno, continuando un poco, doctor, acá hay un tema también que me parecía importante hablar, y es que hace poco se hizo viral en redes sociales una persona que está saliendo de adicción, y él, por ejemplo, comenta de que lo que más le hizo sentir, como lo que más le ayudó a sobrellevar su adicción, y esto es algo que se habla mucho en un libro llamado El Poder de los Hábitos, que es que dice que cada adicción se tiene que intercambiar por otro tipo de adicción. Por ejemplo, la mayoría de gente que deja de fumar busca hacer algún tipo de deporte que le supla esa necesidad de lo que le genera en sí el cigarrillo. Bueno, ese es un ejemplo, ¿verdad? Es muy amplio este mundo. Dice, por ejemplo, que él lo encontró en el ejercicio y en el ejercicio lo encontró con su perro otra vez. Sí. Entonces su mascota terminó siendo para él un gran aporte a la hora de dejar su adicción al tabaco. Pero claro, también ahí estuvo el ejercicio. En este ámbito, mi pregunta es compleja y son dos técnicamente. Por un lado, funciona así, o sea, yo una adicción la tengo que cambiar por otra adicción, no es simplemente dejar. Y por otro lado, que después también te lo voy a volver a preguntar, el tema de las mascotas. Pero empecemos con el tema de las actividades. Bueno, las adicciones. La gente que está metido en este tipo de vicio, inclusive el tabaco, tiene a tener su ritual. A la tarde, cuando empieza a caer el sol, me voy a juntar con los socios en la esquina, entre comillas, con los vagos, como dicen. Con los perros. Con los perros. O, bueno, la gente que es alcohólica, voy a sentarme en mi quincho para ver el partido. Entonces, tiene un ritual. Lastimosamente, siempre le digo a la gente, lo ideal es si vos tenés un ritual, un sistema, cambiá, hacer otro tipo de actividades, como dijiste, empezar a aprender algo, estudiar un idioma en ese horario o en ese momento donde vos hacías
el ritual de tu vicio. Entonces, las actividades físicas, actividades intelectuales o actividades de caridad son muy útiles. Claro, porque para no es cambiar. diferente para cada uno. Lo que a mí me Sí. puede generar estímulo, a vos no te puede generar. Y ahí Exacto. cada uno busca cómo suplir ese Porque ahí se momento. rompe la cadena. Entonces, uno, si usa su tiempo productivamente con otro tipo de actividades y no tener tiempos vacíos, pero en esos momentos de ocio, donde no tiene nada en la agenda, ahí es donde la gente empieza a volver otra vez nuevamente al vicio. Pero en estos casos se recomienda dejar de golpe, ¿verdad? No es algo como, bueno, esta semana fumo 3, la semana fumo 2. Se suele Sí. recomendar dejar de golpe. Bueno, ahí tenemos, si los síndromes de abstinencia, los síntomas de abstinencia son intensos, que ya son, por ejemplo, sudar, irritabilidad, falta de concentración, no poder dormir, ahí se recomienda empezar un tratamiento con un especialista, un médico, para que lo pueda ver. Pero hay casos donde son leves los síntomas de abstinencia y muchas veces con técnicas conductuales, un psicólogo puede ayudarlo bien, pero cuando es muy severo, muchos síntomas físicos te alteran tu calidad de vida, tu capacidad productiva, interacción social, ahí se recomienda muchas veces ya llegar a un especialista con medicamentos. Ya. Y para ir cerrando entonces nuestra nota, doctor, ¿una mascota puede significar un apoyo para una persona que está intentando salir de una de estas adicciones? Las mascotas son excelentes, te dan apoyo, uno siente la emoción y el cariño de la mascota que uno cuida. Entonces, son altamente recomendables tener mascotas porque que sean siempre cuidadas por uno mismo, ¿verdad? Claro. Por la persona y darle cariño, que sea recíproco la relación con ese ser vivo, con ese animal, para que, como Dios dijo, ¿verdad? Que haya armonía y paz en la naturaleza. Y esa armonía y paz en la naturaleza es la que finalmente puede ayudarle a una persona a salir. Hablamos, en este caso hoy estamos hablando de adicciones, pero puede también funcionar con depresión, puede funcionar con otro tipo de... La depresión está bien decirle, no sé si una patología. Sí, Sí. sí, ayuda porque todo lo que te dé cariño, que te motive, que te haga salir de tu zona de confort, como por ejemplo el perrito cuando te pide que te saques a pasear, Claro. o el gatito cuando busca acurrucarse contigo, eso es bueno. Uno siente la que se llama la oxitocina, que es la hormona del apego, la hormona del amor, que solamente se da tocando o estando cercanamente con gente que nosotros conocemos, tenemos confianza. Sí. Doctor, con tu permiso, voy a agradecerle a una de las marcas que nos permite estar el día de hoy y acá todos los martes. Bueno, vos lees la etiqueta que le das a los balanceados a tus mascotas. Hace poco yo empecé a leer lo que yo le compraba a mi perro. Porque yo siempre quiero darle lo mejor. Su balanceado debe tener mayor porcentaje de proteínas de origen animal, mayor porcentaje de grasas saludables y nada de colorantes o saborizantes. Por eso elijo Vitalcan Premium. Encontrarla en tu supermercado más cercano. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a dejarle de tus redes sociales a la gente que está por ahí. Sí. Es muy importante hablar de estos temas de adicciones. Ver cómo una comunidad terminó cayendo en esto es triste. Y bueno, ¿qué opinás del término barrio zombie? Y es altamente descriptivo del comportamiento de las personas que están en un proceso de intoxicación. Cuando uno está altamente contaminado mentalmente a nivel neuronal, porque las sustancias que ellos consumen llegan al cerebro, su conciencia, su capacidad de raciocinio está nublado, entonces se comportan como este tipo de una forma, como lo dijiste recién, como un zombie, Claro. con un comportamiento muy instintivo, primitivo. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Ahí lo tienen, el doctor Oscar Miguel Paz. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Antítesis. Gracias. Hasta la próxima, nos vemos todos los martes aquí a las 21 horas por el canal GES y por el canal GEN. Si por algún motivo llegaron tarde, tienen la repetición de todos nuestros programas. Nos encuentran como Somos GEN, soy Fabricio Ferreira y nos vemos en la próxima. Chao, chao.